El gobierno y los senadores presentaron cerca de 100 indicaciones a la reforma laboral. El proyecto, que tiene suma urgencia, 10 días para su tramitación en cada una de las cámaras, es rechazado por los trabajadores agrupados en la CUT. Conversamos precisamente con Norberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias por acompañarnos, Norberto. Gracias a usted. Uno de los temas más polémicos de esta reforma laboral tiene que ver con el reemplazo de los trabajadores en huelga. Según las indicaciones que se presentaron por parte del gobierno a través del ministerio, se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, pero no de los puestos de trabajo. Puede ser una diferencia semántica, pero a la larga marca la diferencia entre que si un trabajador puede ser reemplazado o no en una huelga y si esta huelga es válida o no. O sea, sin lugar a dudas que eso marca una diferencia, y lo que nosotros lamentamos es que llevemos un año perdiendo el tiempo. Llevamos un año conversando con el gobierno, y al cabo de un año el gobierno se toma varios meses para conversar con los senadores. ¿Y en qué terminamos? En 100 indicaciones del gobierno, otras tantas de un grupo de senadores demócratas cristianos y del Partido por la Democracia, todas con señales al empresariado. El gobierno prometió algo que no está cumpliendo. ¿Cambió la mano en el Ministerio del Trabajo tras la salida de la ministra Blanco? Yo creo que cambió la mano en el Ministerio de Hacienda. Y lo que tenemos hoy día es un guaripola del empresariado, Rodrigo Valdés, que con Nicolás Izaguirre, con un grupo de senadores PPD, con otro grupo de senadores demócratas cristianos, lo que hacen es convertir un mezquino proyecto de reforma laboral en un mal proyecto de reforma laboral, porque el gobierno nos está contrabandeando una fórmula de reemplazo que nosotros no vamos a aceptar, porque cuando se le abre una ventana chica al empresariado, el empresariado lo que hace es abrir un forado grande para violar los derechos laborales, para violar el derecho a huelga y para evitar que la gente se sindicalice. Si nosotros no queremos huelga, queremos sindicatos con poder para negociar. ¿Por qué el ministro Valdés es el guaripola de los empresarios? ¿Recuerda los derechos, los intereses del sector empresarial? Lo que pasa es que alguien que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, que es recomendado por Nicolás Izaguirre, que antes de ser ministro en la moneda era ministro de Educación, pero que hace 2 años atrás representaba a Andrónico Luksic en Canal 13, es decir, gente que ha trabajado toda su vida con el empresariado, ¿por qué nosotros tenemos que creer que ahora van a jugar al nuestro? Miren las señales desde que llegó Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Se cuestionó la negociación del Banco del Estado. Se le pidió la renuncia a un gran profesional como Guillermo Larraín, que escribió el otro modelo, es decir, que se cayó por el progresismo. Demoraron un acuerdo en el registro civil. Pero aquí también hay una ministra, que es la ministra del Trabajo, la ministra Rincón, que me imagino está dirigiendo también esta discusión. ¿Ustedes han conversado con ella? Nosotros, el gobierno nos llama ayer a las 8 de la mañana para contarnos cosas a medias, porque nos llaman como para decir que van a conversar con la CUT, pero nos llaman a última hora. Meses antes no había habido ningún acuerdo previo, en que ustedes quedaran más o menos conformes con lo que se planteaba. El gobierno escucha lo que quiere escuchar. Nosotros al gobierno le dijimos huelga sin reemplazo, sin descuelgue, sin grupo negociador. Le dijimos al gobierno que no queríamos criminalización de la huelga. El gobierno, ¿cómo nos responde? Poniendo objeciones a los temas, poniendo objeciones al tema, facultando al empleador para poder reorganizar a los trabajadores que están en huelga, es decir, abriéndole un forado al empresariado. Pero además, yo quiero advertir que el propio gobierno, la novedad que nos entrega es que nos dice ahora que hay un par de senadores del PPD y 5 senadores de la democracia cristiana que van a cuestionar el derecho a negociar de los sindicatos interempresas. Y eso a nosotros nos parece que es inaceptable, porque eso es peor que la dictadura. En cuanto a la huelga, disculpa, para que se pueda entender bien y la gente en su casa sepa cuál es la diferencia del real derecho a huelga o no. Cuando se le pregunta a la ministra si una cajera de supermercado va a ser reemplazada por otra cajera, ella dice que no, que eso no se puede hacer, pero sí puede ser reemplazada por un reponedor de supermercado que dentro de su contrato esté estipulado que puede cumplir otras funciones, por lo tanto ahí pueden ser reemplazados. Eso es lo que planteaba el gobierno, ¿no? Es que eso es lo que nosotros hemos llamado la letra chica, y eso es lo que ha planteado el gobierno, es decir, por la vía de los proyectos, por la vía de la polifuncionalidad, por la vía de decirte a ti o a cualquier trabajador chileno o trabajadora chilena, tú no solamente reponedora, sino que además eres cajera, además eres ingeniera, además sacas cuenta, además eres contador, y además ojalá tienes que cuidar y vigilar y a la noche cerrar el negocio. No, por la vía de la polifuncionalidad o por la vía de que está en tu contrato de trabajo, lo que el gobierno está haciendo es abriéndole una ventanita al empresariado para poder justificar el reemplazo. Y si se justifica el reemplazo de la huelga, lo que tenemos de nuevo es una huelga debilitada y un sindicato debilitado. Y cuando los sindicatos son débiles, perdóname, desde hace 35 años por las normas de José Piñera, lo que tenemos en Chile es un
con sindicatos debilitados en Chile lo que hay es abuso en las AFP, es abuso en las ISAPRE, es abuso en el transporte ¿Qué te parece público? que las pequeñas y medianas empresas se nieguen a que ahora, para la constitución de un sindicato, hay un mínimo de 8 trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores? Las pymes se negaban a eso porque decían que los podía afectar directamente porque tienen un número menor de trabajadores. Bueno, con la propuesta del gobierno lo único que hacemos es retroceder al año 1991, cuando René Cortázar hizo esta misma propuesta, y esta misma propuesta el 2001 fue corregida ¿Pero por la ustedes están de acuerdo que una empresa que tenga 50 trabajadores con 8 ya se pueda formar un sindicato? En eso estamos de acuerdo, porque perfecto. fue la respuesta, porque eso fue la respuesta de la centroizquierda, incapaz porque habían senadores designados de modificar el plan laboral. Entonces, ¿qué le dijeron al movimiento sindical hace 15 años? Como no podemos modificar la ley, vamos a bajar el quórum para constituir sindicato. Y sucede que ahora la misma centroizquierda nos dice que hay que subir el quórum para constituir sindicato. Entonces, ¿dónde se ha visto que un proyecto que es para emparejar la cancha en favor de los trabajadores termina dándole garantías al empresariado para polifuncionalidad, para flexibilidad laboral y además para que dificulten la creación de sindicatos? A mí me parece, y por eso permítame decirte que no solamente la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, el gobierno en su conjunto, pierde el rumbo. ¿Por qué? Cuestionan al Banco del Estado, echan a la raíz, demoran un acuerdo de registro civil y dan un reajuste ratón. El gobierno dejó a miles de trabajadores chilenos, a miles, sin el bono de fin de año. Y eso me parece que es inaceptable. ¿Qué van a hacer ustedes como CUT? Nos queda un minuto, don Alberto. Son 10 días para la discusión, suma urgencia en ambas cámaras y se dice que en el mes de enero esto debería estar aprobado, que el gobierno aprovecharía la época estival para que no generara tanta polémica la aprobación de esta reforma laboral. Bueno, nosotros lo que hacemos, nosotros creemos que el gobierno se equivoca. Yo creo que los plazos están muy acotados, y no solamente están acotados, sino que nosotros queremos que se vote. El gobierno nos ha advertido... ¿Que se vote y que se apruebe ahora? O sea, nosotros queremos que se voten las diferencias que hay en el Parlamento y que se sinceren las posiciones. Si los senadores que han amenazado con que van a cuestionar el derecho a los sindicatos y empresas, que lo hagan, que voten la próxima semana. Nosotros a los senadores les decimos que les vamos a llenar las tribunas, porque nosotros no vamos a permitir que los trabajadores que militan en sindicatos interempresas pierdan hoy día un derecho constituido. Hoy día 110.000 trabajadores negocian por la vía de la figura del sindicato interempresa. Hoy día tienen derecho a negociar por la vía de los grupos negociadores, y sucede por una cosa antojadísima de un grupo que se declara bancada pro-pyme. Hoy día le van a quitar derechos a trabajadores. Mira, hoy día en el Parlamento, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, hay bancada laboral. Muy bien. Solo hay bancada pro-pyme. ¿Dónde están los representantes de los trabajadores en el Parlamento? Nos quedamos entonces con eso, don Alberto, te agradecemos por Gracias estar a junto a ustedes. nosotros y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir también en el Congreso con esta reforma.